Bienvenidos a El Rincón de lo Paranormal. En Zaragoza, 1934, un misterio aterrador comenzó a tomar forma en un edificio aparentemente normal. Los vecinos escuchaban risas que no pertenecían a nadie, objetos que se movían solos y sombras que parecían observar desde los rincones. Lo que empezó como pequeños fenómenos escaló rápidamente hasta convertirse en uno de los primeros poltergeists documentados en España, conocido como el Duende de Zaragoza. Hoy, en El Rincón de lo Paranormal, vamos a explorar cada detalle de este caso real, con testimonios, documentos históricos y recreaciones que te pondrán los pelos de punta. Y recuerda, si eres nuevo en el canal, suscríbete. Es gratis. Dale like y comparte para apoyarnos a seguir trayendo historias como esta. En 1934, en Zaragoza, ocurrió algo que hasta hoy sigue generando escalofríos entre quienes conocen la historia. Una serie de fenómenos inexplicables aterrorizó a los vecinos de un edificio en la calle Gascón de Gotor. Lo que comenzó como ruidos extraños y objetos moviéndose solos, terminó convirtiéndose en uno de los primeros poltergeists documentados en España, el caso del Duende de Zaragoza. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Es gratis y será de gran ayuda para seguir creciendo y traer más casos reales como este. Dale like al video, deja tu comentario, y si conoces algún fenómeno paranormal que quieras que investiguemos y documentemos, escríbenos y lo analizaremos a fondo. Todo comenzó con pequeños incidentes que parecían inofensivos, pero que nadie podía explicar. Los vecinos del edificio de la calle Gascón de Gotor relataban haber escuchado pasos en la noche, puertas que se cerraban solas y muebles que cambiaban de lugar sin razón aparente. Al principio, muchos pensaron que era producto de la imaginación o alguna broma de los inquilinos, pero cuando las risas extrañas y susurros comenzaron a escucharse, incluso durante el día, quedó claro que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. Algunos testigos afirmaron haber visto sombras que se movían de forma autónoma y objetos levitando de manera repentina, generando un miedo creciente entre los habitantes. Este fue el inicio de un fenómeno que marcaría un antes y un después en la historia paranormal española. Con los fenómenos cada vez más intensos, la familia decidió recurrir a expertos en lo paranormal y a un sacerdote con experiencia en casos inusuales. Durante semanas, los investigadores documentaron cada evento con extremo cuidado, anotando sonidos, movimientos de objetos y cambios en la temperatura ambiental. El sacerdote describió cómo, al entrar en ciertos pasillos del edificio, sentía un peso invisible sobre su pecho, una sensación de presencia que parecía observarlo y medir cada uno de sus pasos. Los expertos coincidieron en que la actividad del Duende de Zaragoza no era aleatoria. A los objetos se movían en patrones, como si intentaran comunicarse o mostrar su poder. Se realizaron rituales de bendición en varias habitaciones, y aunque al principio los fenómenos parecían disminuir, pronto retomaban su intensidad, indicando que la presencia no podía ser fácilmente contenida. Incluso se registraron momentos en los que las voces susurraban palabras en idioma antiguo. A medida que los días avanzaban, los fenómenos se intensificaron hasta niveles que la familia y los investigadores jamás habían experimentado. Los objetos ya no solo se movían, sino que volaban con violencia por las habitaciones, golpeando paredes y muebles y dejando marcas visibles. Las sombras que antes eran sutiles, ahora tomaban formas más definidas, algunas describiéndose como figuras humanoides que parecían observar y seguir cada movimiento de los habitantes del edificio. Los sonidos se volvieron ensordecedores en gritos, risas, susurros y pasos resonaban al mismo tiempo, imposibles de localizar con precisión. Algunos vecinos incluso aseguraron haber visto cómo las paredes vibraban y pequeñas grietas aparecían de la nada, como si la energía invisible buscara manifestarse físicamente. El sacerdote y los expertos
realizaron varias noches de rituales más intensos, registrando cada detalle a temperaturas que descendían a niveles extremadamente bajos en habitaciones específicas, ruidos que parecían responder a preguntas en voz alta, objetos que se movían siguiendo un patrón, como si intentaran comunicarse o advertir sobre algo. A este punto, todos los presentes comprendieron que no se trataba de un fenómeno ordinario. El Duende de Zaragoza había escalado su actividad a un nivel que desafiaba toda explicación lógica, dejando claro que aquello que habitaba el edificio tenía una presencia consciente y poderosa. Después de semanas de actividad incontrolable, los expertos y el sacerdote realizaron un ritual de purificación más extenso, combinando bendiciones, oraciones y medidas de protección en cada rincón del edificio. Poco a poco, los fenómenos comenzaron a disminuir, los objetos dejaron de moverse, las sombras se desvanecieron y los sonidos se hicieron esporádicos, hasta desaparecer casi por completo. Sin embargo, el impacto en quienes vivieron el caso fue profundo. Los vecinos describieron haber sentido una presencia constante, incluso después de que la actividad cesara, y muchos aseguraron que el miedo y la tensión no se borraron durante meses. Algunos tuvieron que cambiar sus rutinas, evitar ciertas habitaciones o incluso mudarse, incapaces de convivir con la sensación de que algo los observaba. Los documentos y registros del caso reflejan claramente que la experiencia no fue producto de la imaginación colectiva, sino de un fenómeno persistente que afectó a todos los testigos por igual. El Duende de Zaragoza quedó registrado como uno de los primeros poltergeists documentados en España, y su historia sigue siendo un referente en estudios paranormales, demostrando cómo lo inexplicable puede irrumpir en la vida cotidiana de manera inesperada y aterradora. Una vez que los fenómenos se calmaron, comenzaron a surgir las preguntas. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió en aquel edificio? Los investigadores, tanto creyentes como escépticos, propusieron distintas teorías para intentar explicar lo sucedido. Algunos expertos en parapsicología aseguraron que se trataba de un caso clásico de poltergeist, es decir, una manifestación de energía psíquica provocada de manera inconsciente por una persona generalmente joven que canaliza tensiones o traumas a través de movimientos físicos inexplicables. En este caso, se sospechó de una joven que residía en el edificio, quien podría haber sido el epicentro de la actividad sin ser consciente de ello. Por otro lado, los testigos más religiosos y los miembros del clero defendieron la teoría espiritual. Según ellos, el edificio estaba bajo la influencia de una entidad no humana, una presencia que se alimentaba del miedo de los residentes, manifestándose con más fuerza cuanto más se hablaba de ella. Esta explicación encontraba apoyo en los momentos más intensos del fenómeno, donde las voces parecían responder directamente a las preguntas y los objetos se movían solo en presencia de ciertas personas. Los escépticos, por su parte, intentaron ofrecer una visión racional. Hablaron de corrientes de aire, vibraciones del edificio, sugestión colectiva o incluso bromas bien organizadas. Sin embargo, ninguno de ellos pudo reproducir las condiciones exactas ni explicar cómo objetos pesados se desplazaban sin intervención humana. Con el paso del tiempo, el caso del Duende de Zaragoza se convirtió en uno de los enigmas más estudiados y debatidos de España. Una historia que desafía tanto la ciencia como la fe, dejando abierta la posibilidad de que algo inexplicable haya ocurrido entre aquellas paredes. El caso del Duende de Zaragoza no tardó en traspasar las paredes del edificio. A mediados de los años 30, la historia llegó a los medios locales y en cuestión de días se había convertido en uno de los temas más comentados en toda España. Los periódicos de la época se disputaban la primicia, publicando titulares impactantes como "El fantasma que habla en Zaragoza", "El misterio del edificio encantado" o incluso "La voz del más allá atormenta a una familia aragonesa". Multitudes de curiosos se agolpaban frente al edificio,
esperando presenciar algún fenómeno. Los reporteros describían cómo, en ocasiones, una voz inexplicable respondía a sus preguntas desde dentro de las paredes, dejando a todos atónitos. Algunos testigos afirmaban haber oído la voz decir frases como «aquí estoy» o «no tengo cuerpo», lo que aumentó aún más la histeria colectiva. La policía se vio obligada a intervenir. Se registraron todas las habitaciones. Se revisaron los cimientos, las cañerías y hasta las paredes. Pero no se halló ningún dispositivo ni explicación técnica. A pesar de los intentos por racionalizar los sucesos, la voz seguía escuchándose sin que nadie pudiera localizar su origen. El fenómeno se volvió tan conocido que incluso investigadores de fuera de España viajaron a Zaragoza para estudiar el caso. Algunos concluyeron que se trataba de una histeria colectiva, otros de una manifestación sobrenatural, pero ninguno logró desmentir completamente los testimonios. Aquel edificio, que hasta entonces había pasado desapercibido, se convirtió en un símbolo del misterio y lo inexplicable. Durante años, los vecinos siguieron recibiendo visitas de curiosos, periodistas y expertos que buscaban una respuesta definitiva, una respuesta que nunca llegó. Con el paso del tiempo, el caso del Duende de Zaragoza se fue desvaneciendo de los titulares, pero nunca de la memoria colectiva. El edificio de la calle Gascón de Gotor continuó habitado, aunque los nuevos inquilinos afirmaban sentir una energía extraña, una presencia silenciosa que parecía observarlos desde los rincones más oscuros. Décadas después, algunos vecinos aseguraban escuchar todavía golpes leves en las paredes, murmullos apagados e incluso, en noches de silencio absoluto, una voz que susurraba desde lo profundo del edificio, como si aún intentara comunicarse con los vivos. Los investigadores modernos revisaron los documentos y registros del caso original, las grabaciones, los testimonios y los informes policiales confirmaban que nadie logró encontrar una explicación definitiva. La tecnología actual tampoco ha podido demostrar un origen físico o mecánico del fenómeno, lo que mantiene vivo el debate entre creyentes y escépticos. Algunos parapsicólogos sugieren que el edificio podría haber sido un foco de energía residual, un punto donde las emociones intensas del pasado quedaron atrapadas, repitiéndose como un eco del tiempo. Otros creen que, quizás, el duende no era una presencia maligna, sino una conciencia atrapada entre dos mundos, buscando desesperadamente ser escuchada. Hoy en día, el caso del Duende de Zaragoza sigue siendo estudiado en universidades y foros de investigación paranormal. Los más curiosos visitan el lugar con grabadoras y cámaras, esperando captar alguna evidencia. Y aunque el edificio ha cambiado, muchos aseguran que, al caer la noche, algo en el aire sigue sintiéndose diferente, como si aquella voz que un día habló desde las paredes aún no se hubiera apagado del todo. Han pasado casi 9 décadas desde que una voz misteriosa habló por primera vez desde las paredes de aquel edificio en Zaragoza. Un fenómeno que desató miedo, curiosidad y una avalancha de preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. El tiempo ha intentado sepultar la historia entre el polvo de los archivos, pero lo cierto es que el misterio nunca desapareció del todo. Cada tanto, alguien vuelve a mencionar esa vieja historia y aseguran que, incluso ahora, en el silencio de la madrugada, se oyen susurros que parecen repetir el mismo mensaje que aterró a toda una ciudad. Fue un espíritu, una broma imposible de descifrar. ¿O acaso algo más, algo que escapa por completo a nuestra comprensión? Tal vez nunca lo sepamos. Pero el caso del Duende de Zaragoza sigue siendo una advertencia de que, a veces, lo inexplicable no necesita mostrarse para hacerse sentir. Y mientras los muros del viejo edificio sigan en pie, la leyenda continuará viva, esperando a su próxima víctima, a su próximo testigo, o a alguien dispuesto a escuchar lo que nadie más quiere oír. Si te apasionan los misterios reales como este, suscríbete al canal. Deja tu comentario con el caso que te gustaría
que investiguemos. Y acompáñanos cada semana en el Rincón de lo Paranormal, donde lo imposible se vuelve realidad.